Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos escuchen. En esta ocasión tenemos a una grandísima invitada. Tenemos a la maestra Mónica Cerón García, que ella es licenciada en Derecho por parte de la UNITEC. Tiene una maestría y además es doctorante en Derecho Laboral. Es secretaria de Acción Política de la Confederación Obrera de México, de la COM. Es titular del programa de Adalmex Mujer y es una dirigente sindical que, digamos, nació en pañales de seda del sindicalismo. O sea, es una gente que ha mamado sindicalismo de toda su vida. Entonces es una gente muy, muy conocedora, muy, muy actualizada, muy, muy comprometida y le agradecemos su presencia. Quiero iniciar poniéndole unas palabras, comentándole unas palabras de la doctora Gabriela Benzunzán, que me imagino que usted la conocerá. Es una académica experta en sindicalismo, es panelista del TEMEC y ella acaba de hacer un artículo en el periódico El País donde, entre otras cosas, mencionaba que el sindicalismo actualmente es una gerontocracia antidemocrática que ha mantenido silenciada la protesta obrera durante décadas a cambio de nada. Habla y dice que la reforma laboral ha puesto unos cimientos firmes. La reforma laboral lo único que ha hecho es poner los cimientos firmes. Todavía no hay nada, los cimientos no se ven nada. Los obreros no saben para qué sirven los sindicatos porque no han servido para nada. ¿Para qué han servido los sindicatos? Para sacarles cuotas. Esta sería una primera acercamiento, una primera opinión que me gustaría un poquito que nos dijera usted qué piensa sobre este asunto. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación. La verdad es que estoy muy contenta por estar con ustedes. Y sobre todo, bueno, sí es cierto que se ha desvirtuado mucho la imagen del sindicalismo a través del tiempo. Yo creo que el abuso que hubo de ciertas centrales obreras en el cual solo se cobraban cuotas y no se daba un servicio, es lo que ha venido a dar como resultado precisamente esta reforma laboral. Si bien es cierto que hay, como en todo, hay sindicatos que siempre han estado cerca de los agremiados, cerca de los trabajadores, que son la base primordial que le da sentido a nuestra existencia como sindicalismo. Lo cierto es que también hubo una gran parte de líderes que se alejaron de las bases y que hicieron que ahora precisamente, y más, yo creo que los jóvenes no quieren sindicalizarse, no le ven un futuro ni una base firme a este sindicalismo, lo cual obliga a nosotros como sindicalistas precisamente a eso, a prepararnos, a ofrecer servicios y que esa cuota sea ocupada en beneficio de los mismos agremiados y sobre todo que haya una rendición de cuentas, ¿no? Porque no podemos cegarnos a que hubo un crecimiento en la economía de muchos líderes que estaban ricos y los agremiados pobres, ¿no? Entonces ahí se veía una desigualdad y eso hizo que también pues se fuera ya no creyendo en el sindicalismo, ya no creyendo en este trabajo pues, y en defensa de los intereses de los trabajadores, sino que era más bien por intereses de algunos cuantos, ¿no? Ujú. Doña Mónica, le agradezco muchísimo sus palabras. Yo también aquí nos acompaña el maestro Enrique Mendoza y me gustaría hacerle un comentario. Usted está hablando de cuotas y servicio. Yo creo, tenemos también diferentes opiniones, que los sindicatos no viven de las cuotas, que si un sindicato quisiera únicamente vivir de sus cuotas, no le da para dar servicios. Esto es, usted me lo está diciendo muy claro, un trabajador va a acudir al sindicato de acuerdo siempre y conforme los servicios que vaya a obtener. Y yo lo que digo es, por las cuotas que da los trabajadores para pertenecer a un sindicato, el sindicato no puede ni siquiera pagar una renta, una secretaria, un abogado, los viáticos para acompañarlos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le diría, doña Mónica, ¿de qué viven los sindicatos?
Bueno, yo creo que hay diferentes ingresos que obtiene un sindicato. Por ejemplo, en el de nosotros, en el que estamos nosotros en la Confederación Obrera de México, en- hay muchas personas que nos dedicamos a hacer, por ejemplo, yo soy abogada, tengo aparte mi despacho jurídico y de esta parte se obtienen ingresos también que ocupamos en cuanto a capacitaciones, damos capacitaciones, damos estas asesorías a empresas, a otros sindicatos, a grupos de asociación civil. Diversificamos un poco esta parte de cómo obtener ingresos. Si bien es cierto que en algún momento también manejábamos, porque no es ningún secreto que en algún momento todas las centrales teníamos contratos de protección en donde, bueno, se obtenían igualas y estas de alguna manera, bueno, pues nos servían como para estar, eh, pues teniendo estos gastos, como bien dice, de secretaria, de papelería y de todo esto. Sin embargo, ahora también tenemos que estar conscientes que la misma reforma laboral señala que el trabajador puede o no pagar las cuotas sindicales. Esto derivado precisamente del abuso que se tuvo en algún momento también de algunas centrales del cobro excesivo de cuotas sindicales a los trabajadores o bien la amenaza de expulsarlos del sindicato si no hacían alguna cosa que fuera de interés del mismo sindicato. Y esto mismo derivó en que ahora, bueno, pues el trabajador sea el que decida si quiere o no pagar esta cuota. ¿Qué se tendrá que hacer? Esta diversificación de servicios. Yo creo que un sindicalismo ahora preparado, y ya que no nada más va a depender de las cuotas, porque si bien es cierto, es algo que requiere un gran número de trabajadores por parte y de asesores por parte de los sindicatos para atender de manera efectiva a cada una de las empresas para poderles dar este servicio. Tenemos que buscar estas fuentes de ingreso. Una, trabajando en lo que hacemos, como nosotros como líderes, prepararnos en diversas cosas y diversificar esta manera de obtener ingresos y ya no nada más ser dependientes de estas cuotas sindicales. Muy amable. Enrique, ¿algún comentario? Sí, licenciada, en algún momento hubo un auge de crear cooperativas o empresas que vendían alimentos a los trabajadores sindicalizados y la experiencia que a mí me tocó vivir es que fueron decisiones muy malas porque siempre había desfalcos, inconformidades y asuntos por el estilo. En su experiencia, en lo que ha visto, incluso muchas de estas cooperativas en realidad se utilizaban para que algunas personas pudieran obtener algunas canonjías o ventajas por presentarse como sindicatos. ¿Usted qué experiencia ha tenido en esto? ¿Ha visto este tipo de iniciativas del sindicato? ¿Cree que exceden lo que debía ser un sindicato? ¿Han sido buenas o no han sido buenas? ¿Qué opinión tiene usted desde su observatorio tan rico que ha tenido en toda su carrera sindical? Sí, pues de manera personal y dentro de la organización no lo hemos vivido como tal. Sin embargo, hemos visto en algunos otros sindicatos que se ha dado. Y sí, yo creo que se malinterpretó, ¿no? Se excedió estas facultades como sindicato. Si bien es cierto que tenemos que ver por la defensa de los derechos de los trabajadores, en algún momento este tipo de acciones podría prestarse un poco como a las tiendas de raya, ¿no? De que se les vendían estos productos y se les iba descontando de sus salarios, pero que los productos los compraran dentro de las empresas y la verdad es que no les daban esta libertad para que ellos los adquirieran en los lugares que ellos quisieran y que más bien fueran convenientes para su economía, ¿no? Sino que se les daba un precio y de ahí se les descontaba. No tenían opción para poder escoger. Asimismo, también, y también no es ningún secreto, es de estas
de estos sindicatos también que se prestaban a ellos ser como los administradores de nómina, ¿no? Que esto también fue una malversación para muchos sindicatos de fondos, porque se triangulaba esta nómina, abusando de que no teníamos que presentar estas declaraciones por ser precisamente sindicatos. Y entonces, bueno, pues yo creo que también en ese sentido se extralimitaba la función del sindicalismo. Muchas gracias, Mónica. Fíjate que yo creo que efectivamente se juntó todo, no sé si para bien o para mal, porque como bien lo habla, y qué bueno que estamos ahora sí que hablando las puras verdades, es la ley de ingresos mercantiles les daba grandísimas ventajas a los sindicatos, de tal suerte que si una empresa presentaba cualquier recibo del sindicato, era 100% deducible. Y de ahí se daban muchas prácticas que, por ejemplo, gastos de revisión de contrato colectivo, a veces, y vamos a hablar las verdades, en esos gastos de revisión que costaban a veces millones de pesos, se le daban sí al sindicato, pero a veces no todo llegaba al sindicato, sino a veces también se quedaba una parte a algunos administradores de empresas, algunos abogados, y llegaba también una parte al sindicato. No sé si usted nos puede comentar algo sobre este asunto, maestra. Así es, yo creo que esta reforma viene de un abuso de diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado, muchos decían es que los contratos de protección existen por los sindicatos. Y si bien es cierto, pues también es por los abogados de empresa que buscaban a los sindicatos para precisamente pasarles estos contratos, o bien los mismos empresarios buscaban sindicatos a modo para que evitar que los extorsionaran, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces el cobro de estos gastos de revisión, pues sí se repartía entre los administradores, otra parte los abogados y una parte llegaba al sindicato. Es por esa razón que cuando se da esta reforma laboral, bueno, pues nos pega a todos, ¿no? Porque pega en el bolsillo de todos, empresarios, abogados y sindicalistas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues reinventarnos. ¿Y quién va a sobrevivir? Pues quien trabaje en el ámbito que esté, porque ahora se tendrá que hacer este trabajo con los agremiados, pero pues también buscando el bienestar de ellos sin perder la preservación de estas fuentes de empleo, ¿no? Porque muchas veces, y también no es nada que no se conozca, de que había abogados o personas externas a las fuentes de empleo que pedían cantidades exorbitantes sin importarles si la empresa tenía esa capacidad económica para darlo o no. Pedían automóviles, pedían, no sé, una cierta cantidad de prerrogativas que nada tenía que ver con el bienestar de los trabajadores, pero que pues era para beneficio propio y no tanto de los trabajadores. Ahora el reto es que ese dinero, poco o mucho que llegue al sindicato, tenga esta transparencia de cuentas y ahora sí se les rinda estas cuentas a los trabajadores y que ellos lo vean reflejado en servicios, en estar en una escucha activa con ellos y sobre todo, bueno, pues que se sientan respaldados y acompañados en esta labor diaria de su trabajo, ¿no? Muchas gracias, maestra. Dice también esta Graciela Belsunzán, dice, en ese artículo también menciona, dice, 6 de cada 10 trabajadores están en la informalidad. Dice, y esto los hace conservadores. Dice, ¿por qué? Porque con tal de estar en la formalidad, son capaces de hacer lo que les diga cualquier sindicato. Habla de que hay una gran problemática con los trabajadores informales. A esto se agregaría una nota del día de hoy, donde el Centro Federal le negó a muchas organizaciones de trabajadores independientes informales el registro sindical, porque les dice, ustedes no pueden ser considerados sindicatos porque no hay patrón y no hay un contrato colectivo.
Situación que es un poquito rara porque yo digo, el sindicato, el SME, no tiene empresa, no tiene contrato y tiene todos los privilegios de la 4T. Pero ahora les están diciendo a estos trabajadores, si nos vamos a la definición de ley, usted que es doctora en derecho, doctorante en derecho laboral, dice, es la unión de los trabajadores para estudio y defensa de sus intereses. Nunca habla de que tienen que tener necesariamente un patrón ni un contrato colectivo. ¿Qué opinión o qué comentario nos puede dar sobre este asunto? Así es, yo creo que es un desconocimiento totalmente del sindicalismo, ¿no? Si bien es cierto que tenemos trabajadores formales en micro, mediana y pequeña y gran industria, también lo es que tenemos un alto índice de trabajo informal. Y derivado de esto, bueno, pues se debería de dar precisamente estos registros a estas uniones de trabajadores, aunque fuera por oficios o trabajos informales, independientes, porque pues de alguna manera se deben de defender sus derechos. ¿Qué es lo que está pasando? Que se les está negando. ¿Por qué? Porque bien lo hemos sabido a lo largo de la historia, bueno, pues el sindicalismo muchas veces se presta para hacer botín de muchos gobiernos, ¿no? Entonces le damos preferencia a algunos sindicatos que son afines a nosotros como gobierno y reprendemos un poco esta libertad sindical para aquellos que pueden o que les vemos potencial de que puedan ir creciendo, precisamente por el alto índice de trabajo informal que hay. Lo cierto es también que ahorita el sindicalismo estamos en un momento, no podría yo decir de crisis, sino más bien en un entronque en donde o podemos crecer o podemos desaparecer. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un bajo índice de afiliación a los sindicatos por parte de estos trabajos formales, y que si bien es cierto, estos trabajos informales son un alto número, también es que no le damos todo el apoyo que requieren ya como sindicatos formales a ellos, porque estamos a lo mejor ocupados en el trabajo formal, pero yo creo que es un área de oportunidad bastante considerable el dedicarnos también a estos trabajos informales para darles esta asesoría, este acompañamiento, y que si no les otorgaron sus registros, poder afiliarlos de una o de otra manera a los sindicatos que ya estamos establecidos. Okay. Entonces, como secretario de Acción, sí, adelante, Enrique. En este asunto yo pienso que está el Centro de Conciliación haciendo lo correcto. O sea, yo creo que está implícito en la relación de trabajo la prestación del servicio y en la contraparte de los salarios y de los derechos laborales que lo conllevan. Yo creo que hay muchísimas formas de asociación para los que todavía no tienen un sindicato. Yo creo que una asociación que pretenda ser sindicato y obtener contratos colectivos es el camino para hacerlo hasta que tengan un contrato en que verdaderamente pueda haber toda la vida normal de un sindicato. Vemos que estos sindicatos que creo que acertadamente no se están registrando, generalmente han sido negocios personales, personas que bajo la figura sindical son dueños de trabajadores, como lo vemos en los mercados informales, en los que tampoco es ningún secreto que lo que se vende ahí es propiedad de un grupo o de una persona muchas veces, y que se disfrazan en sindicatos. Lo vemos en los taxistas, que también ellos, cada uno tiene su propia unidad y hacen el trabajo, y que legítimamente se asocian, pero no bajo la figura sindical, y que podrían incluso como empresarios tener derecho a revisar sus precios, los asuntos que les interesan, como hacen todas las cámaras empresariales, deben tener exactamente los mismos derechos. Pero yo creo que es una perversión el considerar que se pueden crear sindicatos como tal, que están regulados en la ley del trabajo, sin que haya en la materia de trabajo. Cosas como el SME o sindicatos que en algún momento pudieran llegar a existir, pero que terminan porque ya no hay fuente de trabajo, pero que la tuvieron en su momento y que administran capitales o dineros o planes de pensiones, también son válidos. Pero hubo el antecedente y están en otra fase de su desarrollo. Y yo creo que incluso la propia autoridad indirectamente está ayudando a una cosa muy importante, que es la formalización de los trabajadores, porque yo creo que aunque en el país se afiliaran a muchos trabajadores únicamente con salario mínimo
pero que recibieran las prestaciones de ley, ya sería un gran avance para el país y para la posibilidad de que esos trabajadores se organicen, sean representados sindicalmente y exijan los derechos que les corresponda de acuerdo a los sectores y trabajos y productividad que tengan. Yo en eso, no sé, la licenciada, si cree que esto que estoy diciendo es un disparate o podría tener algunos visos de realidad también. No, coincido totalmente con usted. También es cierto que, por un lado, es verdad lo que usted comenta, y por otro lado también todos estos negocios informales que tienen cara de informalidad, pero son formales, que son pequeños o micro negocios, por ejemplo, estas cocinas económicas o cuestiones que realmente sí tienen un patrón y que no los registran como formales. A esto me refiero como que nosotros como sindicatos formales ya con un registro los podemos arropar o los podemos buscar para sindicalizar. Lo cierto es también que solamente qué porcentaje de contratos se pudieron legitimar, ¿no? De 139,000, no van a ser más de 18 o 20,000 los que se alcancen a legitimar de aquí a julio. Y ahorita todos los contratos colectivos que estaban de protección, por así decirlo, van a ser como pues una fuente de trabajo de búsqueda de trabajo de todos estos sindicatos chicos que a lo mejor tienen oportunidad de crecer o de otras formas de liderazgos que puedan surgir dentro de las empresas, ¿no? Pero sí coincido totalmente con usted en esta parte de estos organismos, de estas formas de organización que no necesariamente tengan que llegar a ser sindicatos con registros, sino pueden ser a través de organizaciones civiles o de otro tipo de organización y que no necesariamente necesitan este registro sindical. Yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique, tiene mucha razón. Creo que hay muchos abusos, estoy totalmente de acuerdo, pero si nos vamos, y por eso usted es doctora en Derecho Laboral, yo le digo, la ley no menciona nunca que para ser un sindicato se tenga que tener un patrón y nunca menciona que tenga que existir un contrato colectivo. A eso me voy únicamente a la ortodoxia de ley. Y las preguntas que le sigue es a usted como experta en acción política, no se le está dando el registro porque a final de cuentas el Centro Federal está teniendo o está sirviendo como un nuevo control político de agrupaciones sindicales, ¿o qué opina usted? El Centro Federal es un organismo que tiene un poder exorbitante. Yo creo que más que el que alguna vez pudo haber tenido la Secretaría del Trabajo o la Junta de Conciliación, ya sea federal o local. ¿Por qué? Porque le dieron demasiadas funciones en cuanto a los registros sindicales, en cuanto a los contratos colectivos, en cuanto a a los juicios individuales. ¿Qué está pasando? Que bueno, pues es una forma total de control hacia estos trabajos que que se van dando y que estos registros muchas veces, unos sí son negados porque totalmente están fuera del radio de acción o de estos lineamientos que se pudieran seguir para obtenerlos. Y por otro lado también hay algunos rubros o algunos personas que también pues tienen el punto ahí en la vista de que no se los van a dar, ¿no? Aunque cumplen con todos los lineamientos, pues es una forma de control. Este centro federal ahorita tiene todo el poder de dar o de no dar, o de hacer crecer organizaciones, o de ir disminuyendo el poder de otras, que es lo que estamos viendo de 4 años para acá, ¿no? Que le están dando mucha apertura a algunas centrales y a otras las están disminuyendo totalmente, precisamente para pues ir disminuyendo el poder o control que tenían de los trabajadores. Correcto. Una pregunta que también me llama mucho la atención. Usted decía, antes de que iniciáramos la grabación, decía, nosotros, los trabajadores antes nos buscaban a nosotros para conseguir trabajo
nosotros les dábamos el ingreso al trabajo y ellos nos buscaban. Y eso era antes. Dice, ahora es al revés. Les comentaba usted de regreso de Tlaxcala. Ahora nosotros tenemos que ir a buscar a los trabajadores. Y cuéntenos un poquito, abúndenos sobre este asunto, porque ahora con esos procesos de legitimación, de rectificación de contratos, donde a los trabajadores, donde a la base trabajadora le han dado un gran poder. Aquí la primera noticia o el primer comentario que me gustaría saber es, ¿están preparados los trabajadores para ese poder? O a veces los trabajadores votan y no saben lo que votan. Me da, por ejemplo, el caso de Volkswagen, en donde cuando tuvieron la primera votación donde no querían el contrato, yo siento, personalmente opino, que era más que el contrato, lo que no querían era en ese momento a la dirigencia sindical que estaba en ese momento. ¿Qué nos podría usted comentar sobre ese tópico? El sindicalismo a lo largo de la historia ha pasado por diferentes etapas. Hace muchos años, uno como líder estaba cercano a los trabajadores, es más, salía de la base de los trabajadores, sabía exactamente las necesidades y todo lo que conllevaba ese trabajo dentro de las fuentes de empleo. Y esto le permitía precisamente pelear por los derechos y necesidades reales de los trabajadores. ¿Esto qué era? Bueno, pues que se estaba de manera, si no permanente en el centro de trabajo, sí de manera continua, en una comunicación constante. A lo largo del paso del tiempo se fue malinterpretando o malversando este sindicalismo, esta forma de llevar este sindicalismo. Muchos lo llaman que es como una prostitución del sindicalismo porque se vendía al mejor postor. ¿Esto qué era? Pues que no se buscaba el beneficio a lo mejor tanto de los trabajadores porque no se llegaba en algunas ocasiones ni siquiera a ellas, sino que era la relación con el empresario o con la dirigencia de la empresa y ya nada más se veía a los trabajadores de manera mínima, ¿no? Y se aprendió a llevar esta relación así. ¿Por qué? Porque había sindicatos que extorsionaban y que tampoco buscaban el bien de los trabajadores, simplemente sacar un dinero y ir a buscar otra empresa y sacar dinero y así era su modus vivendi. Ahora, ¿qué está pasando con las legitimaciones de contrato? Pues que se tiene que regresar a las bases. ¿Esto qué es? Que se tiene que acercarse uno al trabajador, ir digo yo, a enamorarlos, ¿no? O sea, ir precisamente a bajar todos estos servicios como sindicatos, porque ahora somos prestadores de servicios. Ahora ya nos transformamos porque ahora el que va a obtener más votos es el que pueda darles o conseguirles mayores beneficios. ¿Por qué? Porque si no se legitima el contrato, ellos quedan con sus prestaciones y ya no está el líder sindical. Lo que se estaba malinterpretando y que se ha estado malinterpretando, si no es que hay un trabajo previo con los trabajadores de acercamiento y de pláticas y de orientación, es precisamente esto, de que votan en contra del contrato cuando el enojo es con el líder sindical, como bien nos lo comentaba. Esto hace que muchas veces lo que tienen en su contrato, pues lo quieren echar por la borda porque al que no quieren ver es al líder sindical. Y las organizaciones o las centrales obreras, la verdad es de que también nos empecinamos en dejar a líderes o a representantes o asesores sindicales dentro de estas empresas donde ya vimos que no los quieren. Si desde el principio vemos que hay un rechazo, ¿por qué? Porque no hubo un resultado de su trabajo durante tanto tiempo y va a haber pues repudio en estas urnas, ¿para qué los dejamos? O sea, creemos que por medio de la amenaza o de el condicionamiento van a votar por la legitimación a fuerza. Y la verdad es que no es así, está habiendo un alto grado de contratos que están quedando sin legitimar porque no quieren a los líderes sindicales. Esa es la verdadera razón. Muchas veces las malas acciones, esto que yo les comentaba, de que
a lo mejor en la empresa nos dicen que no hay utilidades, que estamos pasando por un mal momento, de que no va a haber aumento de salario porque X o Y razón, y al líder sindical o al dueño o al gerente les dan un carro del año, ¿no? Cada año en esa época, pues es incongruente. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues que haya precisamente este repudio por parte de los trabajadores porque ya no la creen. Ahorita estamos ya con esta tecnología que ha avanzado, en donde nada más entran en su teléfono y ahí ven cuánto ha aumentado el salario, qué otras opciones sindicales hay, toda esta información que ha bajado la Secretaría del Trabajo y otras autoridades, que la verdad es que si uno como líder no se prepara, y llámese uno como cabeza en las confederaciones o bajándolo a los representantes, a los, incluso a los delegados. Si uno no les baja esta información de manera adecuada, pues nos comen. La verdad, los trabajadores de por sí ya tienen este poder que les da la ley. Y luego uno tampoco se prepara, pues les da mucho más poder y que ese poder muchas veces tampoco está siendo bien encaminado, ¿no? Estamos actuando muchas veces desde la emoción y no desde la razón. Entonces, yo creo que en ese sentido cabe hacer un análisis por parte del trabajador de que muchas veces a lo mejor lo que yo estoy de acuerdo con mi contrato, no con mi líder. Entonces, ejercer ese poder para cambiar al líder y que se quede el contrato. Tengo una pregunta que les dejó nuestro compañero Jesús Garnica, que está ahorita dando un curso de capacitación a líderes sindicales en Monterrey, donde nos dice, ¿cuál es el criterio correcto o aplicable en estos tiempos, según usted dice? Y da dos opciones. La primera dice, los sindicatos se miden o se posicionan en relación a los conflictos estallados o su capacidad de movilización, o se miden en función a los logros obtenidos y acuerdos negociados en favor de sus representantes. ¿Usted cuál cree que sea el criterio más correcto o aplicable en estos tiempos? Yo creo que en ambas opciones son válidas, aunque ahorita en estos tiempos nos están midiendo el nivel pues de eficiencia en base a los contratos legitimados. ¿Por qué? Porque ahorita empezamos a partir de esta reforma laboral, empezamos desde cero, porque si no legitimamos, aunque tengamos una amplia trayectoria sin huelgas estalladas, sin conflictos a lo mejor que se pudieran haber dado en la empresa, pero nos perdemos si no legitimamos los contratos, toda esa historia se puede perder. ¿Y qué hacen? Como en la escuela, nos califican de este semestre para acá, y aunque hayamos tenido una carrera brillante durante todos los demás ciclos escolares, ahorita pues no dimos el ancho porque andábamos perdidos en otras materias, ¿no? Entonces ahorita lo que hay que hacer es, uno, sí, efectivamente tenemos que legitimar esos contratos. Dos, tenemos también esta tarea de las consultas de los contratos colectivos, porque también viene esta parte de que por un lado lo legitimamos, que es una sola vez cada 4 años, pero por el otro lado también tenemos que hacer estas consultas de contrato colectivo, que estas iban a ser cada 2 años. Esto va a ser unas mini elecciones, porque ahora tenemos esta parte del derecho electoral laboral, ¿no? Ahora, cada 2 años vamos a tener estas elecciones, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, pues prepararlo. Si antes era con la asamblea, el pliego petitorio, y ya una vez aceptada en estas pláticas de revisión de contrato, ya se podía hacer el convenio y depositar en aquel momento en las juntas. Ahora es que una vez que se llega a este arreglo, se tiene que volver a hacer la consulta ante los trabajadores, y si no lo aceptan, se regresa a las mesas de negociación. Entonces, ¿qué va a requerir? Unas multihabilidades sindicales. ¿Esto qué es? Negociación, inteligencia emocional, argumentación, porque también es esta parte de poderles transmitir
lo que se quiere a los trabajadores. Y esta parte también de que sí, que no haya conflictos dentro de la empresa, sí, que no caigamos en huelgas estalladas, pero todo eso que va a ser un trabajo constante y de acercamiento con los trabajadores. Si nosotros ponemos a trabajar bien las comisiones mixtas dentro de las organizaciones, si mantenemos esta comunicación constante, vamos a reducir el número de conflictos y vamos a mantener una paz social real, una paz dentro de la empresa que nos va a dar esa productividad. Entonces, ¿cómo se va a medir nuestra productividad? Con trabajo. Doctora, voy a regresarme a los tiempos donde usted era niña o adolescente. El marketing que tenía la Confederación Obrera, era: somos un sindicato muy tranquilo, somos un sindicato que no estallamos, se vendían como un sindicato que daba paz. Ese era un argumento de venta, así lo considero yo. Y vamos a poner uno de sus probables contrincantes, CTC, donde era un sindicato muy aguerrido, donde era un sindicato donde a la quinta mes las pulgas estallaban y eran los hermanos Domínguez terribles. Volviéndonos a esa época y a esta época, ¿qué cree usted que vaya a funcionar y qué cree usted que vaya a pasar? ¿Cree usted que ahora algunos sindicatos van a volver a tomar la estrategia de marketing, de ser estalladores de movimientos para tener presencia, un poquito esta nueva lideresa que tenemos en el norte del país? ¿O usted cree que el ofrecer la paz y la tranquilidad sea un buen argumento? Yo considero que los sindicatos o las centrales que ya vienen de años, van a apostar por la paz social. Los sindicatos independientes que han estado surgiendo, llámese estos del norte, pues están por la parte combativa. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues si ellos son los combativos, van a tener mayores beneficios en cuanto a agremiados ahorita, a acercarse a agremiados. Esto es lo que les está funcionando. ¿Y por qué? ¿Cuál es el que va a funcionar? Yo creo que va a funcionar de manera de que tengamos esta relación cercana con el gobierno actual. ¿Por qué? Porque si somos de los sindicatos tradicionales o como llaman conservadores, que venimos de centrales ya de años, de entrada nos malven, ¿no? Nos malvé el gobierno. Entonces, de alguna forma, si nos ven estallar muchas huelgas, si nos ven ser muy combativos, así, estamos en el ojo del huracán. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dedicamos a trabajar con base a toda esta experiencia, tratar de evitar la mayor cantidad de conflictos siempre y cuando, bueno, pues obviamente no afecten los intereses de los compañeros, porque en algún momento pues también tenemos que usar la rudeza innecesaria que yo le digo, ¿no? Pero esto es en base al trabajo que se viene haciendo con los trabajadores. Pero si realmente se está queriendo llegar en la actualidad a sindicatos que están, por ejemplo, que nos ha sucedido con CTM y viene otra central que se los quiere quitar, ¿cómo va a ser? Pues de manera combativa, ¿no? Va a usar la estrategia contraria para allegarse de agremiados. Entonces, es lo que les está funcionando en muchos estados de la República, que ahorita son foco de estar ahí en presencia de estos sindicatos independientes, a lo mejor, para poder traerse el mayor número de agremiados, que también debemos de ser realistas y que muchas veces están solicitando estas constancias de representatividad con únicamente el 30% de trabajadores, pero que al decir ya tengo tal contrato y ya me gané la constancia de representatividad, a lo mejor en la estadística podemos decir aquí tengo estas empresas, pero no les digo que nada más tengo el 30% de esas empresas, ¿no? Sino que yo ya la pongo como mi estadística y miren, este es el número de empresas que yo ya llevo y que ya estoy sumando al sindicato, cuando no es el total de todos los trabajadores el que ya tengo agremiado, sino que una buena parte se quedó en el otro sindicato, ¿no? Entonces,
Ahí yo creo que ahorita estamos en un momento en que debemos de analizar muy bien estos resultados y lo que queremos que realmente los trabajadores se concienticen, ¿no? Que ahorita con un 30% podemos saber una cantidad diferente de sindicatos dentro de un mismo centro laboral. A lo mejor en algún momento decían, bueno, sí puede haber 2 o 3 sindicatos en una misma empresa, sí, pero no como ahorita que pueden votar los mismos trabajadores para uno que para otro y para otro, y la misma ley no te lo impide que sea eh, un mismo trabajador que vote por 2 o 3 organizaciones sindicales. Maestra, usted que conoce no solo desde el punto de vista operativo y práctico todo el mundo sindical, sino también desde la parte académica. Hay preocupación en las empresas por esto último que usted acaba de mencionar, que las empresas tengan que intervenir. En primer lugar, ahora la ley muy explícitamente aparta a las empresas del funcionamiento sindical, que es una cosa correcta. Pero por otro lado también hay una preocupación de que haya ingobernabilidad en las empresas, cuando precisamente se pueden presentar a lo mejor un sindicato titular del contrato, pero puede haber 5 o un número de sindicatos que no sean mayoritarios, que sean una fuerte de tensiones y que finalmente lo que estén en esas luchas que a veces son muy de personalidades o de personas que tienen aspiraciones al liderazgo, vamos a suponer que todas buenas, pero que son competidores entre sí, puede traer una etapa de desestabilización a veces de producción y las empresas dicen, bueno, yo estoy indefenso cuando me pasa esto. Cuando dicen, algún empresario me comentaba, cuando se dio esta iniciativa del gobierno norteamericano de incluir en el TLCAN esta reforma laboral, se aceptó por parte de México únicamente las ventajas que se daban a los trabajadores, pero se olvidaron de los empresarios. Decían, a mí me parecen muy bien esas leyes, también si tuvieran las leyes de Estados Unidos, en donde la empresa, como interesada en la estabilidad de la propia fuente de trabajo, no tiene ningún impedimento para que los empleadores puedan también hacer propaganda, intervenir, orientar. O sea, en Estados Unidos, que es el modelo que nos ponen, activamente, además de que existe el derecho del lockout o del cierre del negocio, además de que en muchos estados, porque como lo sabemos, existe una ley federal en Estados Unidos y no va por estados, es posible sustituir a los trabajadores que están en huelga para que no se detenga el proceso productivo. Es posible también hacer campañas abiertas para no sindicalización dentro de las empresas. Hay toda una serie de garantías, vamos a llamarles, o de posibilidades que se tienen en ese país que en México no están y que por la tradición que tenemos no parece que vayan a estar pronto. Sin embargo, hay una gran preocupación porque precisamente en un entorno como el que estamos, una gran inestabilidad laboral podría dar el traste con el posible buen futuro que tuviéramos con el famoso nearshoring, ¿verdad? Con México aprovechar esta oportunidad que no se le va a volver a presentar de crecer. ¿Qué reacción tendría usted ante estos planteamientos? Pues en primer lugar, bueno, recordar que los empresarios antes podían decidir quién y cuántos y cuáles sindicatos podían estar dentro del centro de trabajo, lo cual ahora ya no es posible. ¿Por qué? Porque la misma ley nos establece que no debe de haber una injerencia por parte patronal y aparte hay una multa para eso. ¿Qué debe de hacer el empresario? Bueno, llegamos a la parte de humanizar el trabajo, ¿no? El respeto a los derechos laborales, porque si bien es cierto que tenemos varias opciones en esta reforma, una es precisamente que se legitime el contrato colectivo, otra es que se obtengan estas constancias de representatividad, como bien lo digo, que sea el 30% y que puede haber muchos sindicatos, pero dentro de esta misma constancia de representatividad, cuando hay varios sindicatos que solicitan la constancia de representatividad de un mismo centro de trabajo, siempre va a quedar un sindicato mayoritario que es el con el que se va a poder negociar, a lo mejor como cabeza o representante de los demás, aunque los demás estén en la mesa de negociación. Es el que va a encabezar la negociación.
Pero también no podemos olvidar esta parte de que hay muchos trabajadores que no quieren sindicalizarse. ¿Y qué está pasando en muchas empresas del norte del país? Que están haciendo los comités internos laborales, ¿no? Estos comités en donde van a tener sus beneficios sindicales, el respeto a sus derechos, y también van a tener un representante, pero no van a tener un sindicato como tal, sino que entre el mismo comité formado por representantes de los trabajadores y de los patrones, ahí van a tomar las decisiones adecuadas en cuanto a las relaciones laborales dentro de la empresa. ¿Qué está pasando también? Que tenemos a esta parte de la agregaduría laboral de Estados Unidos, que también en días pasados señaló en algunas entrevistas que va a estar en la mira en nuestro país con 4 puntos fundamentales. Uno, que es cuáles son los contratos que sí se legitimaron. 2, cuáles son las constancias de representatividad que se están solicitando. 3, ¿qué va a pasar con esa consolidación en la reforma estatal? De esta reforma que realmente es la implementación ya se consolide. Y 4, bueno, pues cuál va a ser la reacción de todos estos actores laborales que desde el principio tuvieron un rechazo natural a la reforma, ¿no? Entonces, sí tenemos injerencia también por parte de nuestros países del TEMEC dentro de nuestro país, ahí con miras en que esto también se proteja esta parte del cumplimiento de este capítulo 23 y que a lo mejor podría ser esta parte de beneficio hacia los trabajadores, porque a los patrones y también a las mismas organizaciones sindicales, un debido cumplimiento de estos lineamientos. También es cierto que dentro de la ley, bueno, pues hay unas lagunas todavía bastante considerables que pueden ser, motivo para que se puedan presentar iniciativas, porque quedaron ahí muy al aire derechos tanto de las empresas por ser protegidos, porque sí quedan a botín de diversos sindicatos o pseudo líderes que quieran sacar ventaja de esta vorágine de sindicatos que pueden llegar a las empresas, o bien también que en algún momento no van a saber cómo actuar y que puedan incluso cerrar sus empresas por incertidumbre o miedo a lo que va a suceder. Y entonces esta ley no midió tampoco estas consecuencias que pudieran darse a las empresas. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos ahí otra área como de oportunidad para que tanto sindicatos como podemos presentar ante algunos diputados iniciativas que pudieran modificar esta parte de las leyes, ¿no? Estimada Mónica y estimado Enrique, ustedes son expertos. Les pido que por favor hablemos del elefante que está en medio de la sala, que lo hemos mencionado y de que le estamos sacando la vuelta. Vamos a hablar de General Motors. General Motors era una gran empresa automotriz que estaba operando en el Ejército Nacional, donde tuvo unos conflictos sindicales gravísimos durante muchos años, una gran conflictividad. De repente se dan cuenta de que están asentados en una mina de oro, deciden vender esa mina de oro y se van a un lugar donde les ofrecieron paz laboral, unas excelentes condiciones y un sindicato controlado. Se van finalmente a Guanajuato, se establecen, pero no se dan cuenta de que están muchísimos sindicatos americanos en la gran mina y ahora les dicen, ¿sabes qué? Estás cometiendo todo acto de injusticias y todo eso. Sufren un gravísimo problema en la legitimación, no la pueden legitimar, los trabajadores la niegan y todo esto. Se crea aparentemente con esos famosos 30%, como bien usted menciona, Mónica, un aparente sindicato medio de empresa, hecho primero con trabajadores despedidos y otros que eran así medio raros, y finalmente ahorita están tratando de hacer esa figura que usted mencionaba, Mónica, de una unión dentro de trabajadores de la empresa, donde están de diferentes áreas,
donde la empresa les dice, ok, voy a trabajar, aceptarme con ustedes, pero tienen que tener cuando menos más de 5 o 7 años aquí en la empresa trabajando, tienen que tener una conducta intachable, tienen que tener todo esto, y muchos observadores, sobre todo extranjeros, le están diciendo, esta es injerencia de la empresa, esto no se puede, están contraviniendo todas las reglas. ¿Qué opinan de este caso en específico, señores expertos? Enrique. Bueno, yo pienso que lo que está haciendo la empresa es un camino inexplorado, pero que puede llegar a ser válido. Porque la empresa no está repudiando el que exista un sindicato titular del contrato, ni que se legitimen los contratos. Entonces, lo que no está explícitamente prohibido está permitido. Entonces, no están contraviniendo ningún precepto. La empresa que está en una de estas situaciones en las que estamos hablando ahora, que de repente, a lo mejor no como sindicatos todavía, pero que sí hay muchas facciones y grupos dentro de plantas tan grandes, tienen que encontrar una fórmula para no poder perder el contacto con la gente. Porque imagínate tú que el canal de comunicación con los trabajadores sea el sindicato titular y representa el 30% de la fuerza de trabajo, pues está frito, porque entonces van a quedar el 70% de los trabajadores sin escucharse y sin ser atendidos. Entonces, esta fórmula yo creo que es una fórmula muy novedosa, que de alguna forma me recordó las prácticas que hay en países europeos, en donde existen estos comités de empresa que subsisten, muchos de ellos, con sindicatos titulares del contrato, pero que dan la posibilidad de tener un diálogo continuo con todos los trabajadores y de sus necesidades. Yo creo que los que quieran ver en todo lo que hace la empresa como malo dirán que es algo de ir en contra del sindicalismo. No, yo creo que no. Yo creo que la empresa está tomando una posición inteligente y que yo creo que los trabajadores también lo deben de ir experimentando, porque toda esta reforma que tenemos es muy nueva y todavía tenemos muchas interrogantes y van a ir saliendo todas las cosas que no previmos, que no previeron los legisladores. Nosotros mismos no sabíamos qué cosas se podrían ir disparando, y entonces yo creo que estas soluciones que se van dando son positivas. La empresa no se niegue a tener, no lo va a hacer nunca, porque recordemos que la producción de General Motors en México sí es importante para ellos, pero no es lo más importante. Entonces ellos tienen esta misma situación en sus plantas en Estados Unidos y que tienen una gran experiencia en relaciones laborales en el mundo. Yo creo que están interesados en conservar su fuente de trabajo productiva, bien pagada y pujante. Entonces yo creo que es a mí me parece que es una buena idea y vamos a ver cómo, no la condeno. Yo diría, vamos a sentarnos un poco y que vayan ellos viendo y nosotros vayamos aprendiendo junto con ellos y que tengamos todos el interés en los que todos estamos de acuerdo. Democracia sindical, representatividad legítima, respeto a los derechos de todos, de los trabajadores y de los empleadores. Así es, yo coincido totalmente con el licenciado Enrique, y lo que yo sumaría es que estamos en una curva de aprendizaje. Como bien dije, hay muchas lagunas todavía dentro de esta reforma que se pueden ir perfeccionando porque muchas cosas no se previeron, como esto de que solamente el sindicato que obtenga este 30%, si es el único que hasta ahorita ha obtenido la constancia de representatividad, sea el que negocie por todos los trabajadores cuando nada más representa el 30%, es algo que puede resultar incluso peligroso, ¿no? Para el mismo, la misma paz social. También es válido recordar que para Estados Unidos y Canadá hay ciertas industrias que tienen esta preferencia a lo mejor en que se tenga esta sindicalización, a lo mejor un poco a modo como lo tienen en Estados Unidos, ¿no? Que es la industria automotriz principalmente, que es sobre la que llegaron primero, la industria hulera también, las llanteras, o sea, toda esta parte del Bajío, del norte, de Puebla, todas estas localidades donde hay estas empresas de estas industrias, vamos a ver mucha movilización, a lo mejor hasta en Querétaro también, de esta movilización que ahorita también está viendo en San Luis Potosí, de sindicatos que vienen subsidiados, lo cierto es por sindicatos extranjeros, que se están poniendo a trabajar dentro de estas industrias para obtener estos contratos y ir creciendo.
si bien es cierto, son sindicatos independientes, pero se están expandiendo en esta sindicalización, que a lo mejor es el 30%, como bien decía, en cada entidad, en cada empresa, pero van sumando en su récord, ¿no? Eh, Van ahorita yo creo que a focalizarse en ciertas empresas como General Motors, como Nissan, como pues Toyota. Vamos a ver movimiento para lo de Tesla seguramente en Monterrey. Entonces hay que estar como muy concientizados de que vamos a estar viendo este tipo de casos en todas estas entidades, y que lo que tenemos que hacer es acercamiento con los trabajadores, porque bien decía el licenciado Enrique, en algún momento se va a perder el control, porque lo cierto es también que son un mundo de trabajadores, ¿no? No estamos hablando de 5 o 10, sino son miles. Y que en algún momento pues tampoco tenemos a lo mejor el control sobre cuál fue ese 30%, porque pues es un número considerable, ¿no? El 30% de 10,000 pues ya es una cantidad considerable de trabajadores, y que a lo mejor en algún momento, si queremos sindicalizar, pues vamos a tocar a esos trabajadores, ¿no? Vamos a hablar con ellos, porque pues no vamos a tener el listado de decir, contigo no quiero hablar para sindicalizarte, ¿no? Todos vamos a tener esta oportunidad de sindicalizar a los 70% que quedó libre. La única manera es el cómo te acercas, el cuánto te permite las autoridades laborales también, porque puedes hacer toda tu chamba, pero si no tienes muchas veces la venia de la autoridad, pues no te van a dejar prosperar tu constancia, ¿no? Te van a poner todas las trabas del mundo, y no vas a poder prosperar, como le ha pasado a sindicatos que han estado buscando estas violaciones dentro del procedimiento, que les están dando para atrás en sus amparos, ¿no? Entonces, hay que también, tenemos que cuidar la forma, el fondo, y sobre todo, pues también esta manera de unidad, ¿no? De unificar criterios, y que en la parte que hay unas lagunas interminables en la ley, pues también hacerlas notar y tratar de que haya alguna modificación o adición a esto. Pues muchísimas gracias, maestra Enrique. Si quisieran, por favor, un último mensaje para cerrar este podcast, agradeciéndole muchísimo el que nos haya brindado su tiempo, maestra. Pues únicamente agradecerles a ustedes, al auditorio que nos escucha, y decirles que no todos los sindicatos son malos, que hay sindicatos que estamos trabajando en pro y en beneficio de los trabajadores, que nos dejen o que nos permitan trabajar, que no sea una negación desde un principio, y que se den cuenta precisamente esto, que en las legitimaciones se vota por el contrato, no por el líder. Para cambiar al líder hay otras maneras de hacerlo, ya sea mediante una asamblea, y que pues esto es un aprendizaje que nos va a llevar a retos y sobre todo a oportunidades para poder prevalecer el sindicalismo de una manera renovada. Gracias. Gracias, maestra. Enrique, un mensaje Pues a final. mí me encanta el haber tenido oportunidad de platicar con la maestra, para que también, pues espero que este podcast, para algunas personas que tienen todavía un panorama incompleto de qué es el sindicalismo en México, vean cómo hay personas honestas, preparadas, que están haciendo su trabajo, que son muy razonables y que además son mujeres. Entonces yo creo que la maestra encarna mucho lo que a mí me gustaría ver mucho en el sindicalismo mexicano. También lo que he visto, a lo mejor ahora estamos en una época que todo lo que sea, lo que suene a hombre está mal visto, pero no, yo sí he visto muchas mujeres con mucho más sentido común y con mucho menos ideología a la hora de tratar los casos concretos en el sindicalismo. Entonces a mí me encantaría también que sindicatos como el que representa la maestra y las mujeres que están activas en el sindicalismo dieran muchas veces esa nota al mundo laboral, que muchas veces también se ha manejado mal, pero que también tenemos afortunadamente en nuestro país, personas como la maestra y otras mujeres que trabajan en el mundo sindical, y ellos van a ser un punto importante para la transformación real de los sindicatos
como todos lo deseamos y lo creemos. Muchas gracias, pues les agradecemos a todos nuestros escuchas. Les deseamos buenas mañanas, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos escuchen, y nos vemos muy, muy, muy pronto. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, Enrique. Hasta luego. Gusto. Hasta luego.